Claudia Labarca, soy investigadora del Núcleo Milenio y CLAC y es un gusto para mí estar hoy día acá y poder conocerte y que conversemos. En realidad Sí, esto más que una entrevista es como una conversación sobre tu visión y tu trayectoria. ya. Tú tienes una tremenda trayectoria en el tema de las relaciones de China en América Latina, tanto desde la migración china en América Latina como el estudio propio de ciertos indígenas chinos. Y eso es súper interesante. Y a mí lo que me gustaría saber, lo primero que me gustaría saber es cómo se te ocurre en una época donde era tan poco estudiado América Latina en China, Sí. eh, ¿cómo se te ocurre mirar hacia esta zona geográfica? ¿De dónde sale tu interés? ¿De Bueno, dónde viene sí. este Bueno, pero cariño? Claudia, eh, eh, tú sabes que yo soy china de nacimiento, ¿no? Exacto. Pero fui inmigrante, refugiados a los Estados Unidos con los padres cuando tenía solo Ah, 12 años. Y nos asentamos en un pueblo hoy día muy conocido en California de nombre Palo Alto. ujú. Palo Alto, ¿no? Y de allí mis padres me dijeron eh, que debería estudiar en Stanford University, que está en el mismo pueblo, ¿no? En la misma ciudad de Palo Alto, y allí me encontré con estudios latinoamericanos, ¿no? En el segundo año de mis estudios, la universidad me escogió entre un grupo de estudiantes más bien posgrados para ir a Brasil como un intercambio de estudios en el verano de mi segundo año. Y con esta oportunidad me puse a aprender portugués, ¿no? Portugués primero. Entonces, este fue en los últimos años, bueno, en medianos de década 60, primero durante la mera Guerra Fría, ¿no? Pero segundo, durante una época en Brasil y en toda América que tiene mucho que ver con la Guerra Fría y el miedo del comunismo y todo esto, ¿no? Surgió muchos movimientos antidemócratas en América Latina, ¿no? Los regímenes militares, por ejemplo, de un lado, pero de otro lado, muchos movimientos populares. Por ejemplo, eh, fuimos a Brasil y fuimos a una ciudad en Recife, en Pernambuco, Recife, en el nordeste do Brasil, donde el arzobispado, don Helder Cámara, fue uno de los primeros um, miembros de la Iglesia Católica que elaboró la idea de la teología de liberación. Y también estuvo en Recife, en Pernambuco, Francisco Julián con las ligas campesinas. Y el gran eh, Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, ¿no? De educación, de liberación y todo, todos ellos juntos en Recife, que para mí fue una, ellos tres abrieron mis ojos, ¿no? A a una parte del mundo que yo no conocía antes. Pero fíjate, recuérdate que yo fui a los Estados Unidos refugiadas, ¿no? También de supuestamente comunismo en la China, ¿no? Entonces, estos fueron los días de formación para mí, ¿no? Intelectual, político y todo. Entonces, después de graduarme de Stanford, fui a pedir un Fulbright para volver a Brasil, ¿no? Pero entre tanto, fui a estudiar alemán en Alemania y allí aprendí alemán también. Imagínate, una chica refugiada completamente pejada que descubrió el mundo, ¿no?
el mundo. Y bueno, brevemente, ¿no? Mi educación global, ¿no? Universal, durante los años de la Guerra Fría, ¿no? En la Guerra Fría, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, realizó que había muy pocos expertos en el tercer mundo. Expertos, ¿no? Académicos del tercer mundo. Porque, y fíjate, también en 59 tuvo lugar la revolución de Fidel Castro en Cuba, ¿no? La revolución en China en 49, la revolución de Cuba en 59, las guerras de Vietnam, las guerras de Corea, ¿no? Y los movimientos de liberación de América Latina, luego los regímenes militares para contener En los años 70. comunismo, ¿no? Mira, todo esto fue mi mundo, ¿no? El mundo de mi Generación. formación intelectual, ¿no? Pero también así que yo hice mi tesis de doctorado y he redactado 3 libros sobre pueblos indígenas de México y de América Latina, ¿no? Para mí hay que empezar a entender los pueblos indígenas de las Américas para poder profundizar más el conocimiento de toda América Latina y del Caribe. ¿Y Sí, cómo va eso avanzando? Porque va ya. avanzando también hacia, tú también tienes toda un área de investigación de migraciones chinas en América Latina y Sí, de alguna sí, manera sí. eso Bueno, se Claudia, enmarca en una sí. relación global. Tú sabes que en la educación sobre América Latina, tanto en América Latina sí misma como en los Estados Unidos, en los textos, yo estoy hablando de hace como 50 años, 40 años, no había mucha información sobre No, asiáticos en América Latina, ¿no? Casi no menciona, pero si tú viajas por América Latina, sobre todo por ciertas partes, Perú, se nota, Brasil. ¿no? Gente de ascendencia asiática en partes de América Latina, ¿no? En Cuba, en México, no tanto en Chile, pero claro, en Perú, en En Perú, Brasil, en ¿no? Brasil, En Brasil, ¿no? Se efectivamente. nota, ¿no? Entonces yo me pregunté, ¿por qué no hay historiadoras de ciencias políticos y gente de la academia que estudia, ¿no? Esta población, estas comunidades? Entonces me puse a estudiar. Pero hay una cosa importante también. ¿Tú te recuerdas lo que llamamos la diplomacia de ping-pong? Sí, Cuando claro. ¿sí? Sí, the ping pong diplomacy. Sí, Sí. la diplomacia. Yo estuve en México en aquel entonces en el Colegio de México. ¿Conoces el Colegio de México, no? El Colegio de México me Muy activo en contrató. temas de Sí, China. sí, y durante el sexenio, la presidencia de Luis Echeverría, porque fue Luis Echeverría que abrió ¿no? El camino hacia China, ¿no? Antes de cualquier otro líder de las Américas fue Luis Echeverría. Entonces, el Colegio de México me llamó a dar clases de mandarín, chino mandarín, que yo hablaba en mi casa, ¿no? Es mi lengua materna, ¿no? Entonces, con eso empecé en el Colegio de México dando clase de mandarín, pero luego vino el equipo de ping-pong. Esto fue después de los Juegos Olímpicos en 71. Entonces, el Comité Olímpico de México me llamó y me dio el cargo de ser intérprete entre chino, mandarín y español. ¿Por qué? Porque los chinos inmigrantes de México de hace mucho tiempo solo hablaban cantonés. Yeah.
hablaba mandarín porque ellos nunca aprendieron mandarín No, pues. por haber sido fuera de China, ¿no? Ujú. Y bueno, Hong Kong. yo fui el intérprete más pagado, con más alto de 1,000 pesos por día, ¿no? De hacer ese intérprete, pero al final también hice interpretaciones entre los chinos del equipo de la China Popular y los chinos de México. O sea, entre mandarín y cantonés, porque hablo también cantonés. Los dos idiomas, Ya, yo hablo 3 dialectos de chino, ¿no? 3 dialectos. Así que fue una experiencia increíble. Y con todo esto me puse a hacer, de investigar la historia de la inmigración china a las Américas, ¿no? Sobre todo a América México. Latina, ya, a México, Perú y Cuba. Estos son los 3 países, ¿no? Con mayor atención o histórico a los chinos, ¿no? Pero cada uno con una experiencia diferente, Y ¿no? cuéntame, porque ha cambiado bastante la situación en el sentido de hay un aumento de migraciones chinas, también hay un aumento de América Latina hacia Sí, China, digamos, sí, por toda esta apertura sí, económica desde Deng sí, Xiaoping, sí, eh, y sobre todo a partir de la apertura de China, digamos, recibir ya, inversión extranjera y todo ya, eso. Entonces, ha pasado en muy poco tiempo ya, muchas cosas en la relación entre América Latina y Chile, perdón, América Latina y China. ya. ¿Y cómo lo ves tú hoy? ¿Cuáles son las Ok, perspectivas? ¿Cuáles son los sí, temas que debieran abordarse, por ejemplo, desde la academia? Si bien yo entiendo tu acento en las migraciones, pero tú con toda tu experiencia tienes la capacidad sí, de sí, compartir una mirada global. ya. Eh, Bueno, pero hoy día tú sabes, ¿no? A todas partes de América Latina han llegado nuevos inmigrantes, lo que llamamos Xinyimin, ¿no? Nuevos inmigrantes. Y estos nuevos inmigrantes son bien diferentes de los de tiempos pasados. Primero, no son cantoneses en su mayoría, son de todas partes, muchas partes de China, ¿no? Y el idioma en común entre ellos es mandarín, ¿no? Antes había más cantoneses, ¿no? Casi todos en épocas pasadas. Por ejemplo, en el 19, ¿no? Los chinos que fueron a Perú y luego como se mezclaron, metieron en la lucha del Pacífico, en la guerra del sí, Pacífico. los Ya, culíes, los sí, culis, los llamados culis, todos eran cantoneses, ¿no? sí, Y efectivamente. mayormente hombres. La gran diferencia de hoy día es que yo creo que hoy día hay más mujeres que hombres. Y vienen familias con niños chiquitos o hay niños que nacen de estos nuevos inmigrantes, ¿no? Nace en Chile, en América Latina, que son latinoamericanos de nacimiento, ¿no? Y esto es muy diferente. Y la mayoría de los que vienen hoy día y recientemente viene para el comercio pequeño y no para labores, ¿no? En el campo o Los mano de ferrocarriles, como obra eran en el siglo barato. Sí, XIX. sí, sí, muy diferente. Pero más, yo creo que lo más destacado, lo más interesante para mí es que la China misma, con el proyecto de la franja y la ruta, ¿no? Belt and Road, ¿no? Se ha metido de manera tremenda en cuanto a las inversiones y de los loans, los deudas que ofrecen a los países para construir grandes Vino. obras Mm, públicas y en las minas y en las otras, y la infraestructura como ujú, en porteñas, ¿no? ¿No? Todo ujú, esto ujú. es Sí, la para, Argentina.
Todos. En Cuba, por ejemplo, Santiago de Cuba, ¿no? Ha renovado por completo el aeropuerto de Santiago de Cuba, ¿no? Y ahí también los chinos son en ese sentido muy sabios porque también construyen estadios de fútbol, ¿no? ¿Verdad? Nos conocen, nos Sí, conocen. sí, sí, sí. Esto es para agradar, ¿no? Sí, claro. Al pueblo, ¿no? Público, ¿no? ¿Verdad? Soft power. Y para poner la presencia china muy visible Exacto. por todo el mundo. Además, tú sabes que estos nuevos comerciantes chinos en sus lo llamados bazares y tiendas venden artículos de consumo de miles de Muy variedades. barato, además. Increíble. ¿Pero para quién? Para la clase obrera, la clase media baja más que nada, ¿no? La ropa, que no son ropa fina, pero barata, ¿no? Los zapatos, ¿no? Todos estos fabricados en Yiwu, en China, ¿no? En Ningbo, pero para vender, ¿no? En gran cantidades, ¿no? En todas partes de no solo América Latina, sino África y Europa. Si tú No, vas a... primero fue África en el tema de infraestructura, en el tema de Sí, inmigración y sí, ahora está haciendo América Latina. Aquí le llamamos en Chile los mall chinos. yeah, yeah. ¿Los qué? Los mall, los Chinese Los mall. mall, oh, Los Dragon mall Mart, chinos. Dragon Mart. Mira, Sí, aquí les llamamos. hay que Claro, como tener Dragon cuidado. Mart. Sí. Yo digo que eso es una especie de neocolonialismo o hasta de imperialismo chino. Aunque la gente no quiere usar los académicos tampoco, pero es una forma, quizá, ¿no? Porque es el Estado de China que abre los caminos para los nuevos inmigrantes, ¿no? Ujú. Y otra diferencia con la historia es que hasta final de Qing Dynasty, de la dinastía Qing, o al final del siglo XIX, no era permitido el gobierno chino desde la dinastía Ming, de los Han, hasta la dinastía Qing, de los Manchús, de 3 siglos, no era permitido la emigración permanente de chinos. Era un crimen de abandonar su País. familia y su linaje, ¿no? Puede salir a, a comerciar, puede salir hasta a trabajar, porque fíjate, Claudia, que el contrato de los culís, ¿no? Que llevaron consigo, todos los culís tenían un contrato bilingüe en español y en chino. En español usa términos muy generosos, dicen que son emigrantes, son colonos asiáticos, pero en chino claramente dice que es 雇工合同, es contrato de trabajo, 工作合同 de trabajo, porque era permitido salir a trabajar con el entendimiento que siempre vuelve a su tierra, ¿no? ¿Me Qué entiendes? O interesante, sea, yo sí. digo que la idea, el concepto de emigración que No nosotros existía, entendemos, claro. pues, No no se existía, entendía. Sí, no era permitido, entonces por eso hacían esos contratos de ida y vuelta, por decirlo sí, así. sí, 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 sí. Oye, Evelyn, Ah, mira, algo que me llama, que me gustaría saber tu opinión para finalizar esta entrevista sí, tan interesante, sí, es porque hablamos de los chinos en la guerra del Pacífico, por ejemplo, Chile contra sí, Perú, que los chinos eligieron estar del lado chileno, digamos. Estamos hablando en el día de hoy de las inversiones, de la Franja de la Ruta, la infraestructura digital también, que es un tema sí. súper Hoy importante. también, también. Los loans que hablabas tú, financieros, los préstamos en moneda china, además, con los Sí, bancos centrales. Eh, a nivel macro, pero a nivel micro también hay esta
esta mezcla que se va produciendo cuando tú tienes un vecino chino, el hijo de tu compañero es chino, Sí. los malls que llamamos nosotros los Dragon Mart, Los los supermercados de la Argentina. supermercados Sí, chinos, sí. etcétera. ¿Cuál dirías tú, si tú pudieras decir las grandes influencias que han tenido la inmigración china acá en América Latina, los legados? ¿Cuáles son, dirías tú, por poner un número, los tres legados más relevantes que los inmigrantes chinos nos han dejado a nosotros, a los latinoamericanos? ¿Cuáles serían las perspectivas que tú... Pero tú sabes, Claudia, para mí la cuestión es la dependencia. Que toda América, toda la historia de América Latina, desde los españoles, luego Siempre hemos sido dependientes. los gringos, los norteamericanos, en la época después de la independencia, ¿no? Como las economías de siempre de América Latina, desde el Jar of Latin, sí, Jar. de la España, de Imperio Español, ¿no? Hasta, Portugués, claro. sí, lo que llamamos el neocolonialismo de los Estados Unidos, ¿no? Y tú sabes, mira, siendo chilena, la historia tan peñolosa de Salvador Allende, de cómo los Estados Unidos, y eso no fue hace mucho tiempo, ¿no? No, Se sintió la libertad y la necesidad de entrar en otro país para tumbar su gobierno, para intervenir en la política Nixon, de otros. ¿Y para qué? Para proteger los los intereses. intereses, Mira, claro. esto es una de mis preocupaciones, ¿no? Porque yo soy latinoamericano de mi corazón, ¿no? Yo me siento muy latinoamericana, ¿no? Mi punto de vista es de América Latina, no de Claro, China. no de China, claro, Ya. evidentemente. No me siento en ese sentido partidario de China, ¿no? Claro, ¿No? no hablas desde el Entonces, Estado, sí. no hablas desde el gobierno, claro. Por eso yo digo, a pesar de que el proyecto de ICLAC es sobre las relaciones contemporáneas entre China y Chile y el Y resto América de América Latina. Latina, siempre hay que tener en cuenta la historia, ¿no? La Ujú. historia. Totalmente, Ya, totalmente. ¿Qué otro ya. ámbito? ¿Qué otro ámbito? ¿Tú crees que hay una influencia, por ejemplo, bueno, comercial es evidente, inversiones va a ser cada día más evidente porque además las inversiones se están haciendo en sectores muy estratégicos, ¿no? Ya, Energéticos, sí. extractivos mineros, etcétera. ¿Hay otro ámbito de influencia cultural, por ejemplo? ¿Tú crees que hay una influencia cultural o todavía estos mundos están muy separados? La cultural es algo bello. La cultural no, no me preocupa, para mí es algo bello, ¿no? Bueno, siempre, ya por mucho tiempo, hay ciertos intercambios culturales, por ejemplo, la comida, ¿no? La comida. Pero no es la comida de China la que comemos acá. Bueno, pero fíjate que en Perú, la comida china que se llama chifa, ¿tú has Mm, visitado Perú? El sí, la chifa chifa, ya sí, es peruano, ya no es chino. exacto. Hay una Pero adaptación, sí, efectivamente. sí, sí. En México, el símbolo de mexicanidad es la china poblana, ¿no? O sea, muchos a- artefactos, muchos, ¿no? Artesanía china, ¿no? Están en por todos lados desde la época colonial de las cosas finas de marfil, de seda, de porcelana, y las porcelanas, ¿no? De China, de la nao de Manila, desde el siglo Sí, XVI, que influencia XVII. México, sí, Mira, efectivamente. si tú entras en cualquier catedral, iglesia importante, se ve figuras de marfil, de los santos, de Jesucristo, no, todo esto, o sea, China está visible en su cultura material en toda América Latina.
en muchas casas, sobre todo casas de las familias acomodadas, se ve porcelana, se ve arte, se ve los biombos, ¿no? Biombos, ¿verdad? De China y también de Japón, pero de cosas bellísimas, ¿no? Y finas, ¿no? Todos se encuentran en todas partes de América Latina. Esto es la cultura, ¿no? Efectivamente. Si tú vas, no sé, yo no conozco tanto los museos de Chile, pero ¿tú conoces México? ¿Has viajado a México? Sí, Bueno, sí. hay un museo Franz Mayer, que es un museo particular, ¿no? Franz Mayer fue un patrón de arte de Asia, sobre todo de China. Pero si tú vas al museo Sumaya es otro museo del gran empresario mexicano Slim Helou, el libanés, Slim Helou. Su museo Sumaya, nombre de su hija, yo creo, también contiene cosas bellísimas de China, ¿no? Pero no de China de hoy día, importado Antigua. para antigua, ¿no? La comida, la cultura, el arte, todo esto, ¿no? Se ve muy integrado en las sociedades latinoamericanas, a pesar de que la gente no siempre se cuenta de que esas cosas son chinas, ¿no? Sí, De hace efectivamente. mucho tiempo. También otra cosa, Claudia, es el mestizaje. El mestizaje. En Cuba, en todo el Caribe, en el Caribe británico como Jamaica y en Perú, cuando vinieron los chinos en capacidad de trabajos, la gran mayoría de ellos eran hombres. Y los hombres, claro, tan lejos de su casa, ¿no? Como hombres se formaron familias legales u no, No tan legales. no digo ilegales, pero no comunes, ¿no? Con mujeres locales, ¿no? Y en el caso de Caribe, de Cuba, eran con mujeres de afrodescendientes. Así que en el Caribe tenemos una población bien interesante de chinos afrodescendientes, ¿no? Como el gran pintor, sí, el gran pintor cubano Wilfredo Lam. Wilfredo Lam, ¿no? Ok, pero en otras partes, en Perú, en otras partes también, mucho mestizaje. Si tú leas el directorio de teléfono, no sé si todavía existe en páginas, pero si hay un libro directorio, ¿no? La costumbre patronímica lleva muchos apellidos chinos en muchas partes de América Latina. Muchos Chong, Chang, Li, ¿no? Li, sí, ¿verdad? Li. A pesar de que la gente ya no se ve fenotípicamente muy asiático, pero su apellido, ¿no? El ministro de Gobernación del expresidente Peña Nieto de México, del PRI, su nombre es Osorio Chong, madre china. De Ministro, madre china. secretaria de Gobernación, ¿no? El ministro más importante, más crítico en México es de Gobernación. Y su nombre es Osorio Chong. Son muy asimilados, muy aculturados. Sin embargo, el fenómeno del mestizaje, ¿no? Entre chinos y gente locales, ¿no? Que son indígenas o afrodescendientes o blancos, ¿no? mestizos también, inmigrantes, claro. Y también los sirios, libaneses, todo, porque América Latina es multirracial. Muy diversa, claro. Y hay que contar a los chinos entre esta multitud de razas. Efectivamente. A veces no se ve a los chinos o no cuentan los chinos, pero los chinos están dentro del mestizaje de América Latina. Muy interesante. Bueno, Evelyn, muchísimas gracias. En nombre mío personal y en nombre de todo el equipo de investigación de ICLAC, te queremos dar las gracias por la charla que nos diste, por esta conversación. Y si vienes al sabático, fantástico. Seguimos con